La colonia 27B se aferraba a la vida en el desierto ocre del norte mexicano, un paraje donde el sol era un mito distante y la realidad una bruma gris. Un crujido seco, como el de una rama muerta al romperse, resonó en el silencio cargado de polvo. No era madera, sino la mano de un hombre, solidificándose, el primer síntoma de la sombra gris que lo devoraba. Las miradas de los colonos eran fantasmas de resignación, mientras el hombre caía de rodillas, el resto de su cuerpo volviéndose un monumento inerte a la desesperación. En medio de esa quietud pétrea, un joven de apenas 12 años, Óscar, se arrodillaba junto a su lecho de muerte, sus dedos finos y temblorosos recorriendo las líneas de una mano que ya no tenía vida. Sus ojos, profundos y llenos de un dolor que no le pertenecía, se clavaban en la figura de Maya, su única amiga, quien tosía a su lado, con su piel más pálida de lo normal, en un rincón donde la luz tenue de la choza no podía borrar los signos de la enfermedad que ya la alcanzaba. Era un ritual de despedida que se repetía sin cesar, una danza macabra de dolor y silencio, mientras la colonia esperaba su turno para convertirse en parte del paisaje estéril que los rodeaba. Óscar, con su cuerpo frágil y su estatura menuda, era una sombra más en una sociedad donde la fuerza era la única moneda de cambio. Sin embargo, su fragilidad ocultaba un fuego interno que nadie más veía, alimentado por la devoción incondicional que sentía por Maya. Su amor por ella era un faro de luz en medio de la oscuridad, un lazo que lo unía a la humanidad en un mundo deshumanizado. Maya, su pequeña compañera de desgracia, era la única que lo veía más allá de la capa de invisibilidad con la que se cubría. Su sonrisa, aunque débil, era la única cura que Óscar conocía para el veneno de la desesperanza. Con el crujir de la mano del hombre, Maya sintió un escalofrío que no era de frío, y Óscar, al verla, sintió que un puño se le cerraba en el pecho. La sombra gris los había alcanzado, y él, el niño que vivía al margen, ahora tenía una misión que era demasiado grande para sus hombros, pero que estaba dispuesto a cargar. Era una carrera contra la muerte, un duelo en el que el tiempo era el adversario más implacable. En su mente, una única frase resonaba como un eco. Si no puedo salvarla, ¿qué sentido tiene vivir? Desde que tiene uso de razón, Óscar ha sido una mota de polvo en un mundo de gigantes de piedra, un eco sin voz en los pasillos de una colonia que solo celebraba a los fuertes y a los astutos. Su infancia fue una colección de rechazos y de soledad, cada insulto una cicatriz invisible, cada burla un clavo en el ataúd de su autoestima. La única luz que penetró en esa oscuridad fue Maya, una niña tan solitaria como él, que vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que sentía en los suyos. Juntos crearon su propio mundo, un pequeño rincón de esperanza donde se refugiaban del desprecio de los demás. Con el tiempo, la fragilidad de Óscar se convirtió en una armadura, su invisibilidad en una capa que lo protegía del dolor, pero también lo aislaba de la posibilidad de ser algo más. Y ahora, esa misma fragilidad lo atormentaba, porque no tenía la fuerza para proteger a Maya de la sombra gris que la consumía, un monstruo lento e inexorable que no se podía combatir con puños, y que incluso Omestre, a pesar de todo su poder, no había logrado vencer. La enfermedad de Maya se manifestó como una mancha tenue en su cuello, una sombra que se extendía lentamente, día a día, como una enredadera venenosa. Óscar la observaba, con el corazón en un puño, mientras la piel de su amiga perdía color y la vida se desvanecía de sus ojos. El miedo se apoderó de él, un miedo paralizante que lo hacía sentir más pequeño que nunca. Corría a buscar a los curanderos,
pero ellos solo le ofrecían placebos y rezos que no surtían efecto. Se arrastró hasta los pies de Omestre, el líder de la colonia, un hombre imponente y autoritario que prometía una cura que nunca llegaba. Omestre lo miró con desdén. Su arrogancia era un muro que Óscar no podía escalar. Le dijo que tuviera fe y que esperara, pero la paciencia era un lujo que Maya no podía permitirse. No había tiempo para ruegos ni súplicas, y él, en su alma, sabía que la salvación no estaba en manos de aquel que comandaba todo, y que siempre tenía una nueva mentira para ofrecer. La desesperación de Óscar lo llevó a buscar en los lugares más inverosímiles, en los rincones olvidados de la colonia, en las viejas leyendas que la gente solía contar. Escuchó historias de un libro prohibido, un texto antiguo que contenía el conocimiento de una era pasada, antes de la catástrofe que sumió al mundo en la oscuridad. Se decía que en sus páginas estaba la clave para la curación de cualquier enfermedad, una esperanza que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Decidido a no rendirse, Óscar se embarcó en su propia búsqueda, arriesgándose a ser castigado por Omestre y por la comunidad con la única esperanza de encontrar la cura para su amiga. Los días se tornaban noches y él, a la luz de una vela, hojeaba cada página de aquella obra, pero en medio de todas las letras y figuras que no tenían el más mínimo sentido, se topó con un único símbolo, que era la representación de un ser hecho de luz, que sangraba luz, y con esa sangre traía la cura para todos. El libro, un objeto polvoriento y casi deshecho, fue el primer indicio de que Omestre no era el salvador que se hacía pasar por él. Sus páginas, escritas en un idioma que Óscar no entendía por completo, hablaban de una medicina ancestral, de una sanación que no venía de la tierra, sino de la pureza del alma. Las ilustraciones del libro, sin embargo, eran claras. Una gota de sangre pura, brillante como un diamante, que curaba a un ser que se petrificaba. Las imágenes eran una revelación, un golpe en el estómago de Óscar, que se dio cuenta de que la curación no era una fórmula química, sino algo mucho más profundo y personal. El libro lo llevó a una nueva pista: el laboratorio secreto de Omestre. La búsqueda de la pureza ahora era el único camino. Pero ¿cómo encontrar algo tan raro en un mundo tan sucio y gris? ¿Cómo encontrar la esperanza cuando todo indicaba lo contrario? Todas las respuestas, él lo sabía, estaban en la oscuridad detrás de la sala de comando de Omestre. El laboratorio de Omestre era una guarida de mentiras, una cámara del terror, donde la esperanza de la colonia era consumida por la arrogancia de un tirano. Óscar se coló en el lugar, escondiéndose entre los polvorientos estantes y las probetas vacías, sus ojos moviéndose rápidamente, buscando un indicio de la cura. Lo que encontró no fue una medicina, sino un espectáculo de la vanidad de Omestre, un escenario cuidadosamente montado para engañar a la gente. Las probetas que contenían supuestas curas eran solo agua teñida. Los instrumentos quirúrgicos eran viejas herramientas sin filo, y los libros que se suponía que contenían el conocimiento de la cura eran solo copias de textos antiguos sin sentido. El lugar, que se hacía pasar por un santuario de curación y de esperanza, era solo una farsa, una gran mentira que mantenía a todos en su debido lugar, de rodillas ante Omestre, esperando migajas de una cura que no existía. La verdad golpeó a Óscar con la fuerza de un huracán. Omestre era un fraude. No había cura, solo promesas vacías, una mentira que mantenía a la colonia bajo su control. El miedo y la rabia se mezclaron en su estómago, una mezcla amarga de desilusión y desesperanza. El rostro de Maya apareció en su mente, la mancha gris extendiéndose, el tiempo acabándose. El terror
lo paralizó, dejándolo inmóvil, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El mundo de fantasía que Omestre había construido se desmoronaba ante sus ojos y con él la última esperanza de la colonia. El tiempo ahora era un fantasma que lo asediaba, y él, a su vez, tendría que encontrar en su alma el coraje que necesitaba para dar el siguiente paso y salvar a la única persona que se preocupaba por él, el único eslabón que lo unía a esa vida. En medio de esa desesperación, Óscar vio un objeto que no encajaba con el resto del engaño. Un frasco de vidrio, solitario y brillante, lleno de un líquido azulado. Intrigado se acercó. La luz que emanaba del frasco casi lo cegó. La etiqueta en el frasco decía una sola palabra: esencia. Su curiosidad lo empujó a tomarlo, y en su prisa, un frasco vacío cayó y se rompió en el suelo. El ruido alarmó a Omestre, que irrumpió en la habitación, con la furia pintada en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí, pequeño gusano? ¿Cómo te atreves a entrar en mi santuario?», bramó Omestre, con una voz que hizo temblar el suelo. La persecución estaba a punto de comenzar. El destino de Óscar y de la colonia pendiendo de un hilo. Él no tenía más tiempo, el juego había comenzado, y ahora la única salvación de todos estaba en su propia mano, la cual él no tenía ni idea. El corazón de Óscar latía desbocado, un tambor en su pecho que resonaba con el miedo de ser descubierto. La figura imponente de Omestre se acercaba a él, su rostro retorcido por la ira. Una tormenta a punto de estallar. Óscar corrió, el frasco de cristal entre sus manos, su única posesión, su única esperanza. Se deslizó por los pasillos, los viejos estantes cayendo detrás de él, creando un caos que entorpecía a Omestre. El frasco, sin embargo, se resbaló de su agarre. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando el cristal se partió en el suelo, y el líquido azulado se derramó. Al mismo tiempo, en un desesperado intento por recuperar su botín, Óscar se cortó la palma de la mano con uno de los trozos de vidrio, y su sangre, de un rojo carmesí, se mezcló con el líquido derramado, y el contacto entre los dos líquidos produjo una reacción química asombrosa. El suelo del laboratorio se iluminó, y la luz azul del líquido se fusionó con el rojo de la sangre de Óscar, creando un resplandor violeta, brillante y vibrante, que iluminó todo el lugar. La reacción fue tan poderosa que la luz se filtró por las rendijas de las paredes y las ventanas, atrayendo la atención de los colonos. Omestre se detuvo, con la boca abierta, incapaz de entender lo que estaba viendo. Su arrogancia siendo consumida por la perplejidad. Era un milagro, un evento inexplicable, una revelación que desafiaba toda lógica. Óscar se arrodilló, su mano sangrando sobre el suelo, sus ojos clavados en el resplandor, un brillo de asombro y de esperanza que se mezclaba con el miedo. De pronto, todo tuvo sentido. El libro, el líquido, el destino que lo había llevado a ese lugar. El conocimiento de la cura no estaba en las manos de Omestre, sino en las suyas, en su propia sangre. Él, el niño frágil e insignificante, el último de los últimos, el desecho de la sociedad, era la clave para la salvación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no por el dolor de la herida, sino por el peso de la responsabilidad. La alegría se mezcló con un miedo abrumador. ¿Cómo podría él, un simple niño, llevar la carga de toda una comunidad? ¿Cómo podría él, que siempre se había sentido tan pequeño, asumir el papel de un salvador? Omestre, recuperándose de su estupor, se abalanzó sobre Óscar, su rostro una máscara de furia. «¡Esa es mi cura!», gritó. Sus palabras se hicieron eco en las paredes del laboratorio. «No te atrevas a robar lo que me pertenece». Él sabía que, si Óscar tenía la cura, el poder que él había construido sobre la mentira se desmoronaría.
Se lanzó al suelo, tratando de recoger el líquido sagrado, pero el brillo que emanaba de él lo cegó. La pelea estaba a punto de comenzar, una batalla por la verdad y por el destino de la colonia. Un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la tiranía. Óscar, con el corazón destrozado y las manos temblorosas, trató de escapar, pero el puño de Omestre se cerró en su brazo. «Nadie puede tener lo que me pertenece», gritó el tirano, un grito de desesperación. El frasco, que se había iluminado con el contacto del líquido y de la sangre de Óscar, se deslizó de su mano. Omestre lo recogió y trató de estrellarlo contra el suelo para que nadie más viera lo que había dentro. Pero Óscar no se rendiría tan fácilmente. Su mano se lanzó hacia Omestre. Sus dedos, aunque pequeños, se aferraron al puño del tirano. Su fuerza era ahora algo que jamás había sentido. Los gritos de la gente se hicieron más fuertes. Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe y los colonos entraron, atraídos por la luz violeta. Lo que vieron fue una escena de caos. Omestre, el supuesto salvador, luchando contra un niño, con la cara desfigurada por la rabia, y en la mano del niño un frasco lleno de un líquido brillante que brillaba como la esperanza misma. Era el fin de la mentira, el final de la opresión. La gente se detuvo en las puertas. Su asombro era tan palpable como la niebla tóxica que los rodeaba. Era un momento de silencio, un respiro antes de la tormenta. Omestre sintió su poder desaparecer. Su control sobre la gente se desvanecía como el humo. El miedo lo invadió, un terror que nunca había sentido antes. El niño, que siempre había sido una sombra, ahora era una estrella brillante. El tirano soltó el frasco, asustado por la reacción de la gente, y la luz violeta se derramó en el suelo, iluminando todo el lugar. Los colonos, con sus ojos llenos de lágrimas, entendieron lo que estaba sucediendo. La verdad era tan dolorosa como la sombra gris que los consumía, pero era también la única cura que necesitaban. La voz de Óscar rompió el silencio. Su voz, que siempre había sido un murmullo, ahora era una declaración. «Él no es el Salvador», gritó, señalando a Omestre, quien se tambaleaba, sus rodillas cediendo bajo el peso de su propia mentira. La cura no está en él, está en nosotros, en la pureza de la esperanza, en el poder de la verdad. Las palabras de Óscar resonaron en los corazones de los colonos, que se acercaron lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y de alivio. La revelación había llegado. El laboratorio de Omestre, una vez un santuario de mentiras, se convirtió en un lugar de redención, un hospital improvisado donde la verdad se derramaba como una medicina milagrosa. Los colonos, con lágrimas en los ojos, recogieron el líquido violeta del suelo y lo aplicaron en las partes de sus cuerpos que habían sido tocadas por la sombra gris. La cura funcionó. La enfermedad se desvaneció como una pesadilla, y las estatuas de piedra volvieron a la vida, con sus ojos llenos de asombro y de gratitud. El primero en recibir la cura fue Maya, que había sido salvada por el milagro y por su amigo, Óscar. El color regresó a su rostro, y sus ojos se llenaron de vida. Omestre, despojado de su poder, fue llevado por los colonos, sus gritos de protesta silenciados por el peso de su propia mentira. La gente se reunió alrededor de Óscar, aclamándolo como un héroe. Su rostro, que siempre había sido una máscara de dolor, ahora estaba iluminado por el brillo de la esperanza. Las manos, que antes solo habían servido para el trabajo, ahora se alzaban en señal de respeto. La fragilidad de Óscar se había convertido en su mayor fortaleza, su invisibilidad en su mayor luz. Él ya no era el niño frágil, el paria, el invisible. Ahora era el salvador, la esperanza de una nueva era.
La voz de Maya, débil al principio, se hizo más fuerte. «Siempre supe que eras un héroe», exclamó con su voz llena de emoción. Oscar la miró, una lágrima rodando por su mejilla. Había arriesgado su vida, se había enfrentado a la oscuridad, había desvelado la verdad. Su sacrificio no había sido en vano. Su sangre, su esencia, su alma, se habían convertido en la cura para la enfermedad de la colonia y para la opresión del tirano. La soledad que había sentido toda su vida se desvaneció, reemplazada por la calidez del amor de su comunidad. El mundo que lo había rechazado ahora lo abrazaba. Con la colonia curada y Omestre destronado, Oscar entendió el verdadero significado de la vida. Su destino no era ser una víctima, sino un salvador. Su valor no residía en su fuerza física, sino en la pureza de su alma. La sombra gris había sido derrotada, no por la ciencia o la magia, sino por la simple fe, por el amor incondicional, por el sacrificio de un niño. El mundo que había sido consumido por la desesperanza y la oscuridad, ahora era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de una nueva esperanza. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.